Comenzamos entonces este panel sobre el tema de la competitividad. ¿Qué es la competitividad de las empresas y la competitividad de las naciones? Porque la competitividad de las naciones es, en definitiva, la resultancia de la competitividad de las empresas. Y de la sumatoria de esa capacidad va a surgir o no la riqueza de las naciones. Por eso empiezo con una lectura de Adam Smith, el gran maestro justamente de la economía liberal, normalmente muy caricaturizado, porque se le hacen decir cosas que no dijo, y se ocultan muchas que en cambio dijo. Por ejemplo, él dice, el soberano solo tiene 3 deberes de importancia. Primero, proteger a la sociedad de la violencia e invasión de otras sociedades. Segundo, proteger en cuanto sea posible a cada miembro de la sociedad frente a la injusticia y opresión de cualquier otro miembro de la misma. Tercero, el deber de edificar y mantener ciertas obras públicas. Esto es Adam Smith, Carlos, el teórico de la economía liberal, que dice, tercero, el deber de edificar y mantener ciertas obras públicas y ciertas instituciones públicas que jamás serán del interés de ningún particular, porque nunca repondrían su costo, pero frecuentemente lo reponen con creces para la sociedad. Y luego de otras consideraciones sobre los bienes de la competencia entre las naciones y las empresas, dice, el incremento de los ingresos y del capital es el incremento de la riqueza nacional. La demanda de los que viven de su salario, en consecuencia, aumenta naturalmente con la expansión de la riqueza nacional y no puede aumentar sin ella. Lo que ocasiona una subida de los salarios no es el tamaño efectivo de la riqueza nacional, sino su permanente crecimiento. La retribución generosa del trabajo, entonces, así como es la consecuencia de una riqueza reciente, también es la causa de una población creciente. Lamentarse por ella es lamentarse del efecto y de la causa indispensable de la máxima prosperidad pública. Esto se decía en 1759. De modo que no está mal recordar. Y ahora vamos a recordar también otro que habla también de la competitividad y que es del lado opuesto. El hombre se equivocó mucho en la construcción utópica, como todos los utópicos, desde Platón y Tomás Moro en adelante. Los utópicos siempre terminaron en construcciones totalitarias. Pero en la descripción, fue muy bueno y bastante premonitorio. Cuando dice que, con su explotación del mercado mundial, la burguesía ha impreso un sesgo como política a la producción y el consumo de todos los países. Para chasco y desazón de los reaccionarios, ha retirado debajo de nuestros pies el mismísimo suelo nacional. Las viejas industrias nacionales han ido y se siguen yendo a pique, presionadas por nuevas industrias, cuya entrada en escena sacude las naciones civilizadas. La vieja autosuficiencia y cerrazón a nivel local y a nivel nacional han dado paso a un movimiento y a una dependencia universal de las naciones. Y esto no solo en la producción industrial, sino también en la producción espiritual. Y esto es muy importante para nuestro mundo de hoy. Así, los productos del espíritu y del intelecto de cada nación se van convirtiendo en un bien común. La unilateralidad y cerrazón nacionales tienen los días contados. Mientras vemos cómo, a partir de numerosas literaturas nacionales y locales, se va formando una sola literatura mundial. Esto quien lo decían era Karl Marx y Federico Engels en 1848. No era un neoliberal contemporáneo. Pero creo que esto da un marco, digamos, teórico interesante para ver lo constante que es el cambio, que estas revoluciones siempre han producido esto, pero que hay quienes, en definitiva, siguen viendo los objetivos básicos, que son los de competir para producir más, para
poder desafiar los desafíos de los tiempos en un tiempo global, que es lo que ya se veía a mediados del siglo XIX. Así que le pedimos a Mónica que comience. Bueno, pues muchísimas gracias. Creo que el marco que usted nos da hace muy interesante ver lo que pasa hoy en Bogotá y en Colombia. Nosotros creo que tenemos una producción en Bogotá de muchísimas empresas formales, pero también la informalidad llega aproximadamente al 50%, si no más. Tenemos además una diversidad enorme de bienes y de servicios que estamos produciendo y que el gran reto es empezar a competir, a tener calidad, certificarse y en un mundo globalizado poder crecer y competir no solamente dentro de su territorio, sino lograr abrir nuevas fronteras. La producción de la pequeña y de la microempresa es compleja, porque además tenemos todavía ciertos sueños que no hemos logrado cambiar el chip. Cuando nosotros le decimos a nuestros empresarios que si quieren crecer, cómo quieren crecer, cuál es su sueño, el 80% dice exportar y quiero exportar a Miami. Y cuando uno ve que ese es el sueño, pero se le olvida muchas veces la posibilidad de perfeccionarse y crecer en su territorio, de entender cuál es su competencia, de dar valor agregado a sus productos, pues tenemos una tarea larga por hacer y que todos los días tratamos de hacer aquí en la Cámara de Comercio de Bogotá. Pero también tenemos amenazas muy grandes que no son solamente las amenazas propias de una economía abierta, sino son las amenazas de temas como la corrupción, por ejemplo, la no fortaleza de instituciones, sobre reglamentación. Entonces, el trabajo de las empresas no es aislado, el trabajo de las empresas tiene que ser conociendo su entorno y, por supuesto, ojalá generar las políticas públicas para que ese entorno pueda crecer y mejorar cada vez más. En temas el ingeniero Slim lo decía en el panel anterior, la educación y la preparación. No todo el mundo tiene que ser abogado o ingeniero. Con los nuevos oficios que existen hoy, preparar a la gente para poderlos desempeñar se convierte también en un gran reto, desde lo público y desde lo privado, para poder acometer esas nuevas tareas. Yo tengo el privilegio de haber compartido varias discusiones de este tema con el doctor Carlos Enrique, que conoce muchísimo de la materia y no quiero meterme en eso porque ni siquiera me atrevería, pero sí cómo es de importante, de verdad que entidades como las cámaras de comercio también puedan ayudar y poner su pedacito de arena para poder cumplir con esto y tener la gente calificada para hacerlo. ¿En qué nos estamos moviendo en el mundo de hoy? Como dije, no hay una empresa que subsista si no conoce su entorno y si no sabe y se une y conoce muy bien su competencia. Los clústeres. Estamos en un mundo que tenemos que trabajar juntos, que tenemos que poder, no siempre es que yo me asocio con alguien para ver qué saco de eso, sino cómo aportamos todos y mejoramos nuestro entorno. Yo creo que esa es una parte también importantísima de los empresarios que tienen que empezar a cambiar el chip. Si yo hoy quiero hacer parte con la academia, con mi competencia, con sociedades civiles y quiero hacer parte, no es para ver qué saco yo, es también qué aporto y cómo nos volvemos mejores y competimos mejor y conocemos nuestro entorno mejor. Cadenas productivas, alianzas como la Alianza del Pacífico, por ejemplo, que tenemos que primero relacionarnos con nuestros países y nuestros semejantes para poder llegar y tener conocimiento y llegar a mercados como el del Asia. Pero todo esto que lo digo que suena muy bonito y no pareciera tan difícil, sino más bien de disciplina y de organización, las amenazas como la de la corrupción, instituciones
débiles sí son una amenaza real que hacen que se desconfíe en nosotros, que no llegue inversión extranjera directa, que el sector público se vea muy lejos y no tan amigo o aliado de los empresarios, sino más bien como un controlador y un lejano regulador. Y tenemos que lograr, de verdad, una de las propuestas, y creo que tenemos que trabajar muy fuerte, es en una cultura de la legalidad y en una conciencia completa de trabajar conjuntamente con el sector público para mejorar esas políticas públicas que hacen un entorno saludable. Con esto dejo y después yo creo que podemos seguir avanzando. Muy bien. Gracias. No, yo creo que es muy importante lo que ha señalado en ese aspecto. La competitividad es un fenómeno del mundo, pero de los países y de los agentes económicos. El Estado lo que tiene que proveer es la seguridad jurídica, tiene que proveer el orden público, tiene que proveer la apertura de los mercados, porque tú dices la Alianza del Pacífico. Bueno, esas son las carreteras que tiene que abrir el Estado, por eso luego tendrán que transitar las empresas. Y allí sí, entonces el tema de innovación, el tema de educación. Muy bien, el doctor Moreno entonces nos va a dar una visión sobre el tema de la microempresa fundamentalmente. Presidente, mil gracias. Cuando me hablaron de ética y desarrollo económico, yo dije, yo a esto sí le jalo. Yo soy malito para las presentaciones, pero me parece un tema muy importante. Y rápidamente, ¿cómo lo interpreto yo? Es la búsqueda del bien común. ¿Cómo hacer que el desarrollo sea para las mayorías? Y en este sentido uno puede entender como la situación que maximiza la suma del beneficio o utilidad de todos y de cada individuo. Entonces miremos a ver cómo podemos hacer eso en desarrollo económico y cómo mejorar competitividad. El desarrollo productivo equivale a crecimiento, que uno lo puede estructurar de muchas formas, que hay que hacer para transformar empresas existentes, traer nuevas empresas, desarrollar sectores claves y para desarrollar las diferentes regiones. En esto hay una serie de políticas e instituciones que apoyan el desarrollo, políticas relevantes como la arancelaria, tributaria, etcétera, y el entorno de costo país. Yo solo me voy a enfocar en qué hacer para transformar las empresas existentes y desarrollar las diferentes regiones, a nivel país, sector, empresa, etcétera. El desarrollo se puede resumir en qué es lo que hay que hacer para diversificar, para que tengamos nuevos productos, aumentemos el valor agregado, la modernización tecnológica de lo que se produce, y para eso uno tiene que trabajar en dos cosas: aumentar la capacidad productiva, que son equipos más modernos, pero sobre todo las competencias productivas de la gente. O sea, ¿qué es lo que hay que hacer para transformar el talento? Esas competencias productivas son por industria. No es lo mismo las competencias productivas de la avicultura que la de tecnologías de información o que la metalmecánica. Entonces son por industria. Y eso se da a través de procesos individuales y colectivos. Miremos un poquitico más. Entonces, ese par de temas. Esos procesos individuales se dan en dos capítulos. Primero, en la educación universitaria, que es el conocimiento conceptual. Y el segundo, la parte tecnológica, el procedimental, que se dan en politécnicos o en el aprender haciendo en las empresas. Pero también hay un elemento adicional que son los procesos colectivos. Cuando uno le cambia a una sociedad los sistemas de creencias, el pensamiento creativo, imaginación, apertura al cambio, curiosidad, etcétera. O sea, cómo le cambia a uno el chip a la sociedad. Miremos entonces ahora el caso colombiano. Y miren las cifras, que son impresionantes. En Colombia hay 2.550.000 empresas, de las cuales 1.570.000 son personas naturales. Son empresas, pero de personas naturales. Hay 980.000 sociedades, de las cuales 850.000 son microempresas, 100.000 son pequeñas y solamente 30.000 son medianas. Entonces realmente, si uno quisiera tener una visión ética del tema y quisiera realmente enfocarse en el bien común, uno debiera estar pensando qué es lo que hay que hacer para transformar el 98% de las MIPYMES de Colombia. O sea, qué hacer para transformar esos 2.500.000 empresas. Entonces todo el mundo habla de que mejore el nivel de vida y de todo eso. Bueno, ¿qué es lo que hay que hacer? Cuando uno mira tecnológicamente y mira el mapa de la complejidad económica de Ricardo Hausmann, se encuentra que el 98% son empresas poco sofisticadas, son empresas básicas en los diferentes sectores, ¿no es cierto?, que es construcción, etcétera. Entonces, ¿qué es desarrollo?
es cómo lograr la transformación productiva de esas empresas de comercio, de las pequeñas industrias, de las pequeñas agriculturas, etcétera, etcétera. Ahí están los diferentes sectores. Vamos a ver cómo las transformamos. Uno tiene que trabajar entonces, como lo dijimos, en las competencias productivas en la educación, en el tema de transferencia de tecnología y sobre todo también en modernización industrial. Pero todas tienen que actuar al mismo tiempo. Preguntémosle a Cuba, que hizo una revolución en la parte educativa, pero destruyó el aparato productivo. Puede uno mejorar el nivel de vida, ¿no es cierto?, con un talento muy formado y muy bien formado, pero sin aparato productivo. Entonces todas tienen que trabajar al mismo tiempo. Entonces empecemos con la primera rápidamente, que es el tema de la educación. Esa requiere una estrategia integrada de aprendizaje para cada una de las industrias. La industria de tecnologías de información requiere una estrategia de aprendizaje, la metalmecánica otra, la agroindustria otra, ¿no es cierto? Esas industrias tienen cada uno su parte conceptual y procedimental, pero está orientada a generar alto desempeño en cada industria. Entonces, es cómo transformamos la formación en cada una de esas industrias para lograr alto desempeño. Entonces hay que trabajar en la parte del pensar, educación universitaria especializada, que en el caso colombiano está totalmente desarticulada con el desarrollo productivo, y en el tecnológico, en politécnicos y aprender haciendo. Cada industria requiere un set específico de competencias. Los milagros económicos van de la mano de milagros educativos, y los milagros educativos tienen que ir articulados con el sector productivo. Entonces, ¿qué ha hecho Alemania? Tiene su formación escolar, tiene su mercado laboral, tiene una parte universitaria, y la palabra aplicada la escriben con mayúsculas. Hay una formación dual, gigantesca, ese tamaño es el tamaño relativo de la gráfica, aplicada también, y hay unas formaciones tecnológicas especializadas, aplicadas. Entonces una palabra nueva que aparece en el diccionario, ¿no es cierto?, que por lo menos en Colombia habría que buscarla en la historia a ver si aparece, es aplicada. Esa palabra no existe en Colombia. Muy bien. Ese conocimiento procedimental, no me voy a ir al conceptual sino al procedimental, ¿no es cierto?, se da en la formación terciaria, aprender haciendo. En Colombia, esa formación la da el SENA sobre todo, y cuando yo escribí esta presentación en el 2016, tenía 5.200 cursos cortos de menos de 440 horas y la mayoría, y unos pocos carreras tecnológicas. Miremos la relevancia, ¿no es cierto? La relevancia es que muy poquitos de esos están enfocados realmente en sector productivo, pero no forman competencias técnicas suficientes. Están realmente orientadas a cada una de esas actividades económicas que dijimos. ¿Cómo pudiera ser entonces el tipo de formación? Si usted tiene un señor que tiene un taller en el barrio, o que tiene un pequeño supermercado, o que tiene un pequeño hotel, o una pequeña empresa transportadora, o es un pequeño agroindustrial, ¿no es cierto?, ¿se puede ir 2 años a estudiar al SENA? No lo puede hacer. Entonces esa formación tiene que ser semipresencial, ¿no es cierto?, porque el tipo tiene que estar trabajando en su negocio y al mismo tiempo estar aprendiendo. Es más, el Estado le debería pagar ese día o 2 días de trabajo a la semana, ¿no es cierto?, para que pueda asistir allá y no se le venga a pique su negocio. Tiene que ser por módulos relevantes. Si yo soy comerciante, el módulo tiene que ser de comercialización, tiene que haber uno de contabilidad básica, tiene que haber uno básico de contratos, ¿no es cierto?, tiene que haber uno de manufactura si yo tengo una fábrica de muebles, y tiene que ser en un aprender haciendo, que entienda mejores procesos, mejores prácticas, etcétera. Entonces, de alguna forma, tenemos que generar un supermodelo de formación terciaria que sea totalmente relevante al sector productivo que queremos cambiar. En Colombia, entonces, ¿qué mira uno? Hombre, hay una educación secundaria, universitaria, pero realmente la terciaria dual es incipiente. Y esa debiera ser 80% práctica y 20% teoría. Si miráramos ya el segundo capítulo, que es la transformación tecnológica, no estamos hablando de ciencias ocultas, estamos hablando de adaptar nuevas tecnologías, procesos de producción, aprender a desarrollar nuevos productos, ayudarle a desarrollar nuevos productos, formas de mercadear, nuevas materias primas, nuevas formas de administrar, innovación en procesos, y eso acompañado con equipos de alta tecnología, automatizaciones e integraciones. ¿Para qué? Para poder cerrar la brecha del tercer mundo al primer mundo, todas actuando al mismo tiempo. Y si esas empresas están agrupadas en clústeres, pues todavía mejor, porque es mucho más eficiente la intervención. ¿Eso cómo lo hace el mundo desarrollado? Con los servicios de extensión tecnológica.
el extensionismo tecnológico. O sea, es la forma donde uno puede masivamente llegarle al sector productivo básico, ¿no es cierto?, y cambiarlo y mejorar su productividad. Entonces, lo que nos dice esto es que los servicios que tienen mejoramiento continuo, crecimiento, les enseña que hay que reflexionar para que crezcan en su negocio, desarrollar proveedores, sostenibilidad, etc. Entonces no estamos hablando de ciencias ocultas, ¿no es cierto? Si uno quiere realmente comprometido y éticamente transformar el sector productivo y que mejore la productividad, no es simplemente mejoremos la productividad, sino que tienen que tener servicios de extensión tecnológico y tienen que tener formación verdaderamente relevante y no simplemente ojalá mejoremos, etc. Y finalmente, pues habría que tener bancos de desarrollo que apoyen la modernización industrial. ¿Eso qué es? Hombre, una cosa muy básica. Yo trabajé manejando un grupo muy grande colombiano y teníamos créditos a 8 o 10 años sin ningún problema a las tasas más bajas. Vaya usted, sea microempresario, y se encuentra con que lo máximo que le prestan, si le prestan, es a 3 años, ¿no es cierto?, con tasas muy altas. A mí me tocó hacer en la empresa donde trabajaba más de 1000 proyectos de reconversión tecnológica, 1000, hornos, inyectoras, equipos digitales, robotización, todo lo que usted quiera. El payback normal era 5 años. Si a usted como pequeño industrial le prestan a 3 años y el payback es 5 años, lo están cogiendo de aquí y lo van a matar. Entonces se necesitan bancos de desarrollo que lo único que hagan es aplanar las tasas, ¿no es cierto?, y alargar los plazos. Y en eso es fundamental el papel del Estado. Entonces, en resumen, ¿qué es necesario para articular un cambio verdaderamente productivo y ético? Y ético es llegarle a todas esas 2,5 millones de empresas, ¿no es cierto? Es tener politécnicos, ¿no es cierto?, esquemas de aprender haciendo, organismos de certificación en competencias, servicios de extensionismo tecnológico y bancos de desarrollo. Entonces, buscando el bien común, para cerrar, es algo que le pegue a la mayoría de las mayorías. Es extensionismo tecnológico masivo y formación pertinente, enfocada en MIPYMES, y esa es mi interpretación ética de cómo maximizar la suma del beneficio o utilidad de todos y de cada individuo. Esa era como la introducción. La presentación. Muy bien. Es una visión ética y social. Yo le haría una pregunta antes del amigo Rincón. ¿Qué grado de comprensión, digamos así, hay en el sistema educativo de la necesidad de adaptarse a estos cambios? Porque como todos sabemos, es para usted, ¿no? En nuestra América Latina, desde Alaska hasta Tierra del Fuego, bueno, digamos por lo menos desde México hasta Tierra del Fuego, para no extendernos tanto, hay una enorme resistencia al cambio en los sectores de la educación, especialmente en las gremiales, ¿no? Que lejos de ser la vanguardia del pensamiento que debiera arrastrarnos a los políticos que superficiales, vanidosos como somos, y a los empresarios ávidos de ganancias, al revés, son un factor conservador. Si uno les dice de evaluar rendimientos, dice, eso es neoliberalismo, usted quiere cuantificar el saber. No, mire, yo cuando iba a la escuela la maestra me ponía una nota, lo que quiero es eso, porque si no evaluamos no podemos avanzar, y eso reza para el alumno como para el profesor. Ni hablemos de lo que es inversión dual, digamos, o educación dual. Seguro, en Alemania tiene una tradición histórica porque viene de la Edad Media, ¿no? Y en nuestros países eso ha sido un debate histórico. Le puedo contar, en mi país, yo le puedo hablar en 1900, segunda presidencia de don Pepo Valle, 1912, un debate entre él mismo, que estaba poniendo liceos de secundaria en todas las provincias donde no las había, mirando el nivel de equidad, diciendo, bueno, los del interior no pueden llegar a la universidad. Y por otro lado, alguien que luego terminó siendo un gran pintor, un gran artista, Pedro Figari, que decía, no, hay que trabajar pensando y pensar trabajando. Y eso requiere incorporar la variante tecnológica, que es parte de la cultura. Porque decía, cultura es un libro, cultura es una mesa. Arte es tanto un cuadro como una escenografía o un ropero, ¿no?
son viejos debates, pero ¿cuánta comprensión hay de esto en esos ambientes? Pues usted me toca una fibra fuerte con esa pregunta. En el periódico de la Universidad Nacional, que me parece exquisito, realmente bueno, salió hace 2 años un artículo que había escrito, me acuerdo, el profesor, y hablaba de qué había pasado en América Latina con la educación. Y decía que en los 60s alguien, me voy a guardar el nombre, había dicho que la universidad debería dedicarse básicamente a la investigación en la docencia, ¿no? Y de alguna forma eso marcó una ruptura con el sector productivo. Entonces, en este transitar y de pensar sobre todo este cuento, me dio por coger con una persona que me ayudó mucho, Corona, a mirar a ver qué estaban enseñando las universidades colombianas, y me encontré que la mayoría de la formación era una formación social, que es absoluta, total y completamente necesaria en un país que ha tenido los conflictos de Colombia. O sea, la reflexión no es esa, la reflexión es si la formación STEM, ¿no es cierto? Science, Technology, Engineering and Mathematics está suficientemente grande. Y lo que se encuentra uno es que no hay una formación STEM importante, ¿no es cierto? Entonces tenemos una universidad, ¿no es cierto?, que no tiene suficiente relación con el sector productivo y al mismo tiempo una insuficiente formación STEM, ¿no es cierto? Entonces ese es uno de los primeros problemas que yo creo que tenemos. Y el segundo es que no hay suficiente conciencia sobre la necesidad de la formación tecnológica, porque la formación tecnológica ha sido de alguna forma mal interpretada y se ha visto como una competencia de la educación superior con la formación tecnológica. Releyendo sobre esto, la formación tecnológica en Alemania, no, ellos dicen no es un dead end, o sea, no es un camino hasta en el cual termina. Puede ser un paso, puede ser el final de la formación, o puede ser un camino a una formación universitaria. Entonces, en la medida de que uno reconciba, ¿no es cierto?, concibe de una forma distinta la formación tecnológica, ¿no es cierto?, y la masifique completamente, eso debería realmente cambiar la productividad del país. Y entonces voy un poquito más lejos. El presidente Duque, uno de sus programas es la doble titulación. Yo les digo una cosa, la doble titulación es uno de los game changers, ¿no es cierto?, del país. Es uno de los temas que realmente puede cambiar el juego, porque le da oportunidades a la gente, sobre todo en las regiones, ¿no es cierto?, de tener ese camino tecnológico, mejorar su nivel de vida, y si quiere después ir a la universidad, poder ir a la universidad. Entonces sí hay que repensar bastante cómo articular más la educación con el sector productivo y cómo apuntar todos hacia el desarrollo económico del país. Es justo, es ético, aumenta la clase media y yo creo que es lo que hay que hacer. Rincón. Gracias, presidente. Quiero tomar el ángulo que me corresponde a mí en este panel desde el lado del sector privado y de la empresa privada. Un poquito más cerca. Para nosotros, como empresarios privados y en particular en Avianca, me voy a referir al primer punto que tocó el presidente, que es la competitividad y la importancia que ella tiene para nosotros. Primero que todo, creemos que en los mercados abiertos, creemos en los mercados competitivos, creemos en la libertad de empresa, creemos en las teorías de Milton Friedman y de Peter Drucker. Y hay cuando yo digo esto, algunas personas me dicen, pero un momento, explíqueme eso un poco más, porque Avianca es muy fuerte y tiene un porcentaje muy grande del mercado. Entonces, ¿usted cómo es que le gusta la competencia? Y le dije, no, hay que mirar a Avianca en su totalidad. Y voy a repasar varias cosas. En todos los mercados en que estamos directamente sirviendo el mercado doméstico, como es Argentina, Brasil, Perú, Perú, Ecuador y todo Centroamérica, somos las empresas más pequeñas, no somos la empresa dominante. Es solamente en Colombia donde tradicionalmente se ha dado una fortaleza de Avianca comparada con su sector. Pero hay una ironía que pocos hemos observado y es la siguiente: el desarrollo acelerado y el éxito de Avianca de hoy se dio cuando se abrió el mercado a la inversión de las demás aerolíneas. Cuando éramos el único, no crecimos.
Cuando llegó la competencia empezamos a crecer. Para nosotros eso es fundamental. ¿Qué buscamos del gobierno para esa competencia? Normas claras, normas que se cumplen y leyes que se cumplen. Y nosotros hicimos una apuesta gigantesca el año pasado y lamento los impactos negativos que pudo haber tenido en todos ustedes, la larga huelga de pilotos que tuvimos en Colombia, pero nosotros hicimos una apuesta a la institucionalidad en Colombia y fuimos hasta la Corte Suprema de Justicia 3 veces y ganamos esa batalla desafortunada. Nadie quiere pelear con sus propios empleados. A nosotros nos tocó enfrentar a nuestros pilotos en las Cortes. Afortunadamente esa apuesta, que fue gigantesca, verdaderamente apostamos la compañía y la apostamos a que la Corte Suprema y las leyes iban a interpretar de manera correcta lo que nosotros estábamos haciendo, y así se hizo. Pero la competitividad para Avianca no para allí. La siguiente etapa, y la más importante para nosotros, es trabajar de la mano del gobierno y de la mano de nuestros socios y de nuestra cadena de valor para competir internacionalmente con las otras aerolíneas. A nosotros no nos interesa solamente competir en Colombia o en Perú o en Ecuador, eso se puede hacer relativamente bien, pero competir con las grandes aerolíneas del mundo, American, Lufthansa, se requiere de una alianza y de un trabajo conjunto entre toda la cadena de valor que sostiene Avianca, el gobierno de los países en que trabajamos y nosotros mismos. Y en eso lo estamos haciendo, y estamos tratando de convertir a Colombia en un centro aeronáutico para servir a toda América Latina. Tenemos varios proyectos que, si tenemos más tiempo más adelante, con gusto los comparto acá. Entonces, esa es la forma en que Avianca ve la competitividad. La ve como empresa y la ve como país. Las dos son necesarias para poder progresar. Bueno, la aeronáutica es necesariamente internacional, ¿no? Ahí la competencia es inevitable. Ahora, ¿cuánto subsiste, digamos, de artificialidad en ese mercado? Porque las grandes empresas europeas en su tiempo eran todas muy subsidiadas. No sé cómo es la realidad actual, cómo compiten con las asiáticas, que son muy particulares también, ¿no? Desde la apertura del mercado de Estados Unidos, que fue el precursor hace 30 años, quedan hoy pocas empresas en el mundo que tienen un apoyo directo del Estado. Y en particular quedan 3 o 4 grandes. Queda Turkish Airlines, que tiene el apoyo del gobierno de Turquía. Ellos pensaron, y lo hacen bien, que era una manera de extender la presencia de Turquía en el mundo, y lo han hecho bien. Y las empresas del Golfo, que son las grandes internacionales. De resto, todas las competencias, todas las empresas, hay excepciones, pero las empresas grandes de hoy día, Lufthansa, Iberia, KLM, British, en el caso nuestro Avianca, LATAM, en el caso de Colombia, Copa, que son las 3 más grandes, todas son privadas, todas compiten ferozmente entre nosotros y no tenemos subsidios ni apoyo del Estado en nada. Muy bien. Mónica, retornamos un poco al tema del trabajo que ustedes están haciendo. Es interesante que la gente modesta crea que el destino es exportar. Naturalmente aquí la geografía es muy importante. Miran al mercado norteamericano porque está muy cerca. Yo vengo de un lugar que es muy lejano, es el profundo sur. Entonces, para nosotros esas referencias son muy lejanas. Pero es importante eso, ¿no? Que miren hacia afuera, ¿no? ¿Verdad? Ahora, ¿cuánto hay de informalidad en todo esto y cuánto hay de formalidad en esas pequeñas empresas que ustedes están viendo? A ver, cuando alguien viene, nosotros tenemos 2 tipos de empresas en la Cámara de Comercio. Alguien que viene con una idea y se convierte en un emprendedor, inicia una etapa con nosotros que dura 18 meses y que va desde la creación de la empresa con todo su tema, digamos, de marco legal, hasta toda la ayuda de generación de valor, en análisis de competencia, en su programa de desarrollo, innovación, y el último programa es Bogotá Exporta, que es ya al final si tienen las capacidades y si tienen las competencias. ¿Qué es importante entender? Una microempresa dura
de 10 microempresas que se crean, a los 3 años solamente subsisten 5. Entonces esa es una mortalidad del 50%. ¿Cuál es el reto económico importante de Bogotá y su región? Pasar esa etapa y hacer que tengan una duración mayor y que al generar un empleo sea un empleo formal y de calidad. Ese tiene que ser un compromiso de todos los empresarios de Bogotá. Esas microempresas, el 90% son microempresas familiares, lo que quiere decir que trabaja o sus hijos, o sus sobrinos, o su señora, o el marido, o alguien. Generalmente ese empleo no es de calidad. Y aquí hay un reto enorme también para la seguridad social, que ese empleo y esa ayuda que se tiene familiar en la microempresa se considere como un empleo formal y se aporte a seguridad social. Ayer el presidente Duque hablaba cuántas personas contribuyen en Colombia a seguridad social, más o menos 8 millones, en España 22, con una población similar. O sea que el reto y esa brecha para nosotros es enorme y tenemos que hacerla. Segundo, la gente puede vivir de su talento, la economía naranja. La Cámara de Comercio ha sido una impulsora desde hace más de 14 años de la economía naranja y tenemos plataformas especiales para música, para diseño, para diseño industrial, diseño textil, literatura, arte. Tenemos muchísimo que ofrecer, pero esas personas generalmente que viven de su talento no saben hacer empresa o creen que su talento lo ponen al servicio, pero no saben cobrar, no saben registrar los derechos de autor o de propiedad intelectual, etcétera. También se puede vivir de su talento y nosotros les ayudamos a eso con toda la parte empresarial. Pero el reto, como dije, es enorme para que esas microempresas, ¿de qué nos sirve que subsistan si no tienen capacidad de crecer y de mejorar y de tener mayores mercados? Ese es un reto que tenemos que hacer, ese es un reto que se tiene que hacer también con la educación, pero también con estrategias inteligentes, que es lo que tenemos y logramos hacer en Bogotá cuando nos unimos cantidades de entidades y dijimos busquémosle, hagamos un plan de estrategia inteligente de qué son los productos y qué vale la pena en qué sectores que se establezcan empresas en Bogotá. Encontramos sectores industriales, encontramos sectores de servicio, toda la parte de economía naranja, por ejemplo, corte, confección, textiles, zapatería, marroquinería, que se da muy bien acá. Tenemos también el tema de turismo, de negocios. Bogotá la estamos convirtiendo en una ciudad de turismo de negocios. Y tenemos además biofarma, y teniendo en cuenta que para Bogotá, por donde está localizada la falta de acceso de carreteras de calidad y los costos de transporte a los puertos, pues que sean exportaciones que se puedan hacer en avión. Y tiene que ver con todo el biopolo, farmacéuticas, continuar con las flores y algunos temas de valor agregado en la cadena agrícola. Entonces, el reto es enorme. Es cómo tratar que esas microempresas crezcan, conozcan su potencial y que las que quieran y puedan cada vez tengan acceso a mayor tecnología, a innovación y logren exportar. Doctor Moreno, en la descripción que usted ha hecho es evidente que yo diría que la estabilidad social del país se está defendiendo básicamente de esas pequeñas empresas. Más allá de lo económico, lo social está allí. De ahí lo ético y de ahí lo social. Mi pregunta sería ahora, ¿qué porcentaje de esas empresas tienen capacidad exportadora? Es decir, pueden salir del mercado colombiano. A ver, me voy a referir primero a la estabilidad del país. Evidentemente esa es parte de la estabilidad. Pero la otra parte de la estabilidad la tenemos que garantizar en el territorio. Y en el territorio la garantizamos en la medida de que tengamos una masiva prediación. O sea, que el tema catastral, que parece un tema menor, ¿no es cierto?, se vuelva absoluto y completamente masivo, para que la gente pueda tener títulos de propiedad,
no solamente a nivel rural, sino a nivel urbano de los barrios marginados. Entonces, si pensamos en estabilidad, ¿no es cierto?, yo le diría que no solamente es el apoyo a la pequeña y a la mediana empresa, sino que es que masivamente podamos garantizar derechos de propiedad para la gente. Y para eso el tema de la prediación es un tema absolutamente fundamental. Ese es un capítulo. Ahora, ¿cuántas exportan? Unos pocos miles, son unos pocos miles. Pero cuando uno ve la fuerza que tiene este país y la fuerza que tiene la gente y la imaginación y la inventiva y el capital humano que hay aquí, esto es una cosa absolutamente emocionante e impresionante. Lo que hay que hacer es soltar amarras. Yo le digo a la gente que eso es como elevando cometas. Si usted no le da cuerda, la cometa no eleva. Si usted le suelta toda la cuerda, tampoco eleva. Si usted le suelta cuerda, le jala un poquito, le suelta cuerda y le jala un poquito, eleva mucho. Eso es lo que yo creo que hay que hacer. Y con el tema que decía Mónica de pequeña empresa, ¿no es cierto?, el Estado tiene que pensar en políticas graduales en la parte que tiene que ver con la normatividad, ¿no es cierto? La igualdad es la desigualdad entre desiguales. La pequeña empresa no puede tener el mismo tratamiento de una gran empresa desde el punto de vista normativo. Tiene que tener una cosa completamente mínima. Nosotros tenemos que bajar las barreras de entrada, ¿no es cierto?, a la formalización, para que sea muy fácil pasar de lo informal a lo formal, ¿no es cierto? Pero cuando uno permanentemente se regodea en los medios internacionales, ¿no es cierto?, compitiendo a ver quién tiene sofisticación más en su regulación, lo que está haciendo es simplemente subiendo las barreras de entrada, ¿no es cierto?, y diciéndole a la gente, tú nunca podrás ser formal. Entonces, a mí eso me parece una injusticia completamente. Yo creo que hay que generar gradualidad. Entonces, queremos desarrollo económico, queremos equidad, entonces trabajemos en la pequeña empresa, trabajemos en la prediación, trabajemos en normas graduales, bajemos todo lo que son los límites a la informalidad, masifiquemos la formalidad, hagámosla fácil y no la hagamos difícil. Y lo mismo en la parte impositiva, y lo mismo en todo. ¿Qué no tiene para agregar usted? Pues Usted que mira desde el aire. hablaría del otro pilar de nuestro panel, que hablábamos de competitividad y ética. Me refería a competitividad desde el punto de vista de una empresa privada. Permítame un minuto para hablar entonces de ética desde el punto de vista de esa empresa. Para nosotros ética tiene dos componentes también. Ética entendida como las reglas del comportamiento, del buen comportamiento. Desde el punto de vista interno, pues tenemos unas políticas muy estructuradas. Hemos aprendido mucho desde que fuimos listados en Nueva York. Al estar listado en Nueva York y sometido a los controles americanos, pues hay una cantidad de normas que nos han exigido ser muchísimo más estrictos, cuidadosos, diligentes en la vigilancia del comportamiento y la guía de comportamiento para todos nuestros empleados. Tenemos todas las políticas de anticorrupción, de comportamiento con los entes políticos, con el sector privado, con nuestros socios. Normas muy claras, muy bien definidas, llevadas a la junta directiva y emanadas de la junta directiva para toda la organización, y esa rige el comportamiento de nuestros empleados. Pero también creemos que como empresa tenemos un comportamiento importante ante las sociedades y comunidades que servimos. No es solamente ofrecer un pasaje, ofrecer un transporte, y para todos los que quieran exportar estamos listos para ir a Miami a llevarles todo lo que quieran, sino que tenemos que comportarnos de una manera muy especial. Ser un ciudadano corporativo para nosotros es parte integrante de lo que nosotros hacemos. Hay algunos ejemplos que son bien conocidos. Avianca siempre se ha distinguido por atender las ciudades, los pueblos donde hay catástrofes naturales. Ahí nosotros transportamos a los médicos, hacemos toda la infraestructura para llevar todo lo que requiera en ese momento ese pueblo, esa ciudad que ha enfrentado una catástrofe natural. Pero vamos mucho más allá. Acabo de venir de Naciones Unidas y del UNICEF hace 2 semanas. Por primera vez, 3 empresas privadas que son Mastercard, la empresa financiera, Unilever y Avianca, se han asociado con la UNICEF para llevar educación, entrenamiento y oportunidad de trabajo para jóvenes entre 8 y 24 años. Es nuevo,
Es la primera vez que UNICEF lo hace, es la primera vez que nosotros lo hacemos con UNICEF, estamos aprendiendo, pero ya hicimos el primer proceso, tuvimos la primera junta, establecimos los mecanismos de trabajo y ahora vamos a recorrer, esto es todo para el mundo, la especialidad nuestra naturalmente será en América Latina. Entonces, esos son los dos ángulos de la ética desde el punto de vista de una empresa privada. El Estado es muy importante porque es el que tiene que ofrecer las garantías básicas, ¿no? Cuando uno piensa en la competitividad, está pensando en seguridad jurídica, como si usted que se cumpla, sí, ya lo decía Sancho, ¿no? En el Quijote, pocas pragmáticas, ¿no? Pocas pragmáticas, Sancho, pero que se cumplan, ¿no? Bueno, ni hablar. Seguridad jurídica. Digamos, llamémosle estabilidad monetaria genéricamente, pero digamos condiciones monetarias que hagan posible y no distorsionen la competencia. Eso es un tema muy importante en nuestra América, donde desgraciadamente eso afecta directamente a la competitividad, aunque no sea un factor de la productividad. Pero, por ejemplo, nosotros vivimos, como ustedes saben, los uruguayos, entre dos gigantes, ¿no? Que tienen tendencia a la ebriedad. De modo que nuestra vida no es cómoda, ¿no? No es cómoda, hay que dormir con un ojo abierto. Entonces, en este momento tenemos que la Argentina devaluó 50%. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros? Porque somos competidores directos, producimos lo mismo, ¿no? Entonces, si uno corre con devaluaciones competitivas detrás, termina alterando su estabilidad inflacionaria o alterando su estabilidad de precios. De lo contrario, sufre un deterioro cambiario que resta competitividad a la actividad productiva, ¿no? No es sencilla esa historia, ¿no? Ahora tenemos el enigma Brasil, que es un enigma, porque el casi nuevo presidente, digamos así, anuncia una serie de medidas que van en la línea de la liberalización en un país que tiene una gran tendencia al mercado interno. El propio empresariado grande tiene una gran tendencia al mercado, por comodidad, porque ha sido un enorme mercado, digamos, ¿no? Los grandes exportadores, el sueño de Brasil fue el acero y su mayor exportación es la materia prima de hierro, porque el sueño no terminó cumpliéndose, fue el sueño de Getúlio Vargas en el 30, de Kubitschek en los 50. Entonces, están los factores nacionales de competitividad, que es el mercado, que es la seguridad jurídica y que es el crédito, que ahí es público y es privado. Afortunadamente el mundo en los últimos tiempos ha tenido mucho más crédito quizás que nunca, ¿no? Y eso ha sido muy bueno y un gran dinamizador, indudablemente. Cuando yo llegué a la presidencia la primera vez, el bono de tesoro norteamericano pagaba 11.9 de interés, 11.9, estoy hablando del año 85, y en los últimos 15 años, 2%, 3%, 1,5%, discutimos 3/4 de punto. Bueno, el tema es que eso no se traslada directamente a esas pequeñas empresas, pero la formalidad es la condición necesaria del crédito, ¿no? Entonces, esas pequeñas empresas requieren de esos elementos jurídicos porque si no, la capacidad de innovación tecnológica es mínima y eso es imprescindible. La capacidad de productividad requiere entendimiento y capacidad de organización para lograr realmente rendimientos adecuados. En fin, la competitividad es un factor muy complejo hacia los individuos, a la educación del país, a la capacidad empresarial, a la estabilidad jurídica, a la capacidad de las naciones y luego al mercado mundial, que ese es un gran escenario. Hemos trabajado mucho por el mercado abierto, un mercado lo más abierto posible dentro de las condiciones razonables que puede haberla. Y hoy estamos con la paradoja de que el único Estado, la única potencia que se sigue llamando comunista o socialista
es la campeona mundial del liberalismo y el histórico líder del liberalismo defiende el proteccionismo, ¿no? De modo que estamos un poquitito en una situación algo paradójica. Y nos cuesta mucho eso. En nuestra América Latina cuesta mucho. Y eso es una consecuencia también de nuestros divorcios políticos. Nuestros divorcios políticos. Por ejemplo, en cierto momento se construyó el UNASUR. Nosotros estuvimos muy en contra. Con Felipe estuvimos, me acuerdo, un debate tremendo en San José dos Campos, en San Pablo, ¿te acuerdas? Cuando apareció este invento. Y nos querían matar los brasileños porque le decíamos que eso era una cosa de cuadro chico, ¿no? Porque ¿qué le pasaba? Que su histórica competencia era con Argentina. Esa competencia había terminado porque el tamaño de Brasil había claramente superado lo de Argentina y no había ya más esa competencia. Pero se le había crecido un competidor nuevo en el barrio, que era México. Y entonces, bueno, en lugar de asumir esa competencia como un fenómeno que potenciaba a toda América Latina, se decretó que México era Estados Unidos, ¿no? Porque tenía un acuerdo de libre comercio, también lo tenía Chile, y era nuestro profundo sur. Pero bueno, se inventó eso, tratando o mirando a México desde afuera, lo cual fue un gravísimo error político, que luego tuvo su réplica en el Pacífico. Y a su vez tuvimos luego una réplica política que mucho daño nos hizo, que fue el ALBA, cuando Venezuela, Ecuador y Bolivia generaron un espacio que se iniciaba como fenómeno político y luego terminaba como fenómeno comercial. Y nuestro Mercosur está intentando, desde hace unos 20 y algo de años, hacer un acuerdo con la Unión Europea. Firmamos un solemne tratado ahí en el Palacio de Oriente, en el gran Salón de las Columnas, bajo la mirada de la estatua del emperador Carlos V, que nos observaba desde su espíritu bélico, ¿no? Porque ese no era muy comerciante, que digamos, ¿no? Y firmamos e intentamos, y pasan los años, y pasaron ya los gobiernos, y seguimos hoy, ahora en una negociación que todo el mundo dice que va bien, pero que se ha vuelto a atascar. Y todavía le agrego nuestra propia situación del Mercosur, que fue un emprendimiento muy ambicioso, que nació en los años 80, en el espíritu abierto de las reconstrucciones democráticas, ¿no? Que habían venido, luego toda aquella época de los finales de los 60 y 70, de los golpes de Estado. Ese es un homenaje a Colombia que resistió, ¿no? El resto caímos un poco en la dialéctica de guerrillas auspiciadas y financiadas de un lado y golpes de Estado auspiciados y financiados del otro, ¿no? ¿Verdad? Entonces, por un lado venían La Habana y Cuba, por otro lado el Pentágono, ¿no? Fue así el gran telón de fondo de una guerra fría que fue fría entre ellos. De nosotros no fue fría nada, ¿no? Fue bien caliente y bien sangrienta y bien tremenda, ¿no? Y bueno, y entonces nuestro Mercosur emergían, bueno, estaba el retorno democrático, primero había ocurrido en Dominicana, 79, ¿no? 78, Dominicana y Perú, luego habíamos venido en el 85 Brasil, 83 Argentina, Brasil, Uruguay 85, 89 Chile, 89 luego Paraguay, que fue la gran sorpresa, ¿no? Y entonces en ese LAN hagamos que era absolutamente lógico, pero anduvo bien del 81, digamos, hasta el 89. Los primeros 8 años fueron magníficos, de gran libertad, gran expansión comercial, grandes tratados, alianzas aduaneras,
normas de ese tipo, pero aquí que se produce una devaluación en Brasil. Y bueno, un resfrío en Brasil es una congestión en el resto. Será una gripe en Argentina y una pulmonía en el Uruguay. Y ahí tocamos la gran fragilidad que teníamos, que era la simetría espectacular de uno con otro, ¿no? Pero aún así se siguió adelante. Luego vinieron los gobiernos Kirchner y ahí sí se despatarró todo, ¿no? Porque no cumplían nada, porque actuaban con un criterio totalmente desapegado. Y ahora se está tratando de reconstruir. Cuento todo esto, todo este cuento, porque los desencuentros latinoamericanos en lo político nos han costado mucho, en lo social, como consecuencia de lo económico, nos ha costado mucho. Porque, por ejemplo, en el Uruguay, a Brasil le vendemos los mismos productos que al mundo. Le vendemos arroz, le vendemos los mismos productos que al mundo. A la Argentina, en cambio, no. Para nosotros la Argentina es una prolongación del mercado interno. Vendemos 700 productos, de los cuales el 80% son pymes, porque no le vamos a vender carne a la Argentina. Alguna vez le hemos vendido, ¿no? Las cosas llegaron a tal punto que Argentina importaba carne. Entendamos, no. Hasta hace 2 años, Paraguay y Uruguay, cada uno por separado, exportábamos más carne que Argentina. A eso había llegado el tema. Ahora Argentina rápidamente ha empezado a recuperar su mercado, pero para nosotros es fundamental. Y es fundamental justamente para esa visión, esa apertura del mercado de la cosa pequeña, de la cosa chica, ¿no? Que es muy importante, muy importante. Eso llenaba pequeños talleres. Por ejemplo, Brasil es un gran productor de tejido de algodón. Se compraban, digamos, camisetas, polos, cosas de esas. En el Uruguay la bordaban y la vendían en la Argentina, ¿no? Ese tipo de cosas es justamente lo que uno mira y sueña cuando ve la capacidad de exportación de esos. Bueno, si quisieran agregar algo. Yo sí, si me permite, quisiera agregar algunas Encantado. cosas de la parte ética. Yo creo que los tiempos han venido cambiando muchísimo y sobre todo la juventud. Lo que llamamos los millennials hoy no tienen ese apego a simplemente conseguir un trabajo, sino prefieren trabajar en una empresa socialmente responsable. Yo creo que ese punto, amigable con el medio ambiente. Si a un joven le da la oportunidad de escoger entre 2 empresas, busca ese tipo de comportamientos en las empresas. Y yo creo que es muy importante desde el nacimiento de la empresa que esos valores y compromisos con la sociedad y su entorno estén apegados a lo que está pasando, a la legalidad, anticorrupción además. Anticorrupción yo creo que es un daño enorme en América Latina y por supuesto en Colombia, el tema de la corrupción, el comportamiento ético y el comportamiento socialmente responsable de las empresas se vuelve cada día más importante. Y una cosa también de estudiar su mercado. Doctor Rincón, para información suya solamente, que hemos hecho un estudio en la Cámara de Comercio, en 10 años más del 60% de las decisiones de compra en Bogotá van a ser hechas por mujeres. Eso tiene que cambiar también a las empresas. Es el tema de la mujer que se ha ido capacitando, que se ha profesionalizado y que está por primera vez ocupando cada vez más cargos de responsabilidad. Las mujeres además cabeza de familia que crecen en una ciudad como Bogotá y las decisiones de compra en 10 años, más del 50% van a ser hechas por mujeres. Eso quiere decir que toda la industria y quienes ofrecen servicios deben cambiar su comportamiento y pensar en las mujeres. Y eso me parece importante también para contarles que es importante que en sus empresas contraten mujeres. Gracias. Una pequeña cuña. Muy bien. Doctor Moreno. Presidente, yo pues aprovechando esta audiencia que hay aquí tan exquisita, quisiera hacer un comercial. Y el comercial es el siguiente. Aprovechando lo primero que usted habló de la estabilidad macroeconómica y todo eso. En Colombia hemos tenido la fortuna
de tener unos espectaculares macroeconomistas que han permitido que el país tenga una inflación estable, una tasa de cambio razonable, que ha tenido unas tasas de interés adecuadas, que ha tenido, en fin, políticas macroeconómicas correctas, diría uno. Pero en Colombia también ha habido un desprecio por la microeconomía, ¿no es cierto? Y ese desprecio por la microeconomía ha hecho de que no tengamos una claridad sobre cuáles son las políticas públicas que realmente habilitan el desarrollo económico, ¿no es cierto? Y eso se teje, eso es complicado, eso hay que pedalearlo y es mucho más difícil. Es mucho más fácil ser macroeconomista, es mucho más difícil ser microeconomista y es mucho más difícil tejer la política pública. Entonces, yo quisiera simplemente hacer un llamado, ¿no es cierto?, a que rescatemos un poquitico la política pública, el public policy. Aquí tengo varios de los países que yo admiro mucho por eso. Soy un admirador, estuve 17 años viajando a Chile con la compañía que trabajaba porque nuestros socios chilenos eran gigantescos y espectaculares allá y me tocó ver lo que hicieron allá en eso y a mí pues le digo que se me chorreaba la baba de ver lo que estaban haciendo. También en México han hecho un trabajo espectacular y en varios países. Entonces hemos sido muy buenos para el contagio ideológico, pero muy malos para pedalear la política pública, que es la que verdaderamente produce el desarrollo. Entonces quería hacer ese comercial. Rincón Yo no voy a hacer comercial, pero sí voy a referirme a los dos temas que se mencionaron de los millennials y de las mujeres, del caso de Avianca. Primero que todo, entendemos y vivimos los dos fenómenos, las dos fuerzas sociales. Tengo el gran orgullo de decir que cuando incluyo los vicepresidentes que me reportan a mí y mi oficina, somos 15 personas, el comité ejecutivo. De esas 15 personas, 7 son mujeres. Entonces tenemos una representación bastante equilibrada. Y una cosa que me sorprendió a mí cuando llegué a Avianca, porque llegué hace relativamente poco. Avianca tiene 99 años como empresa sin interrupción funcionando, es una de las empresas más antiguas. Es la aerolínea más antigua del mundo que nunca ha suspendido sus funciones. KLM fue fundada 2 meses antes que Avianca, pero KLM en 2 oportunidades dejó de volar y por eso nosotros somos la empresa más antigua del mundo como aerolínea. Pero la paradoja es que el 65% de los empleados son millennials y ellos han cambiado totalmente la cultura de Avianca, nos han modernizado, nos han obligado a todo, no solamente a la responsabilidad social, a tomar la tecnología como una parte integrante del día a día, y eso nos hace mucho más ágiles, aún siendo una empresa de 99 años. Y muchas gracias a todos por escucharnos. Muy bien. Bueno, muchas gracias a todos.